Hola, espero que estés teniendo un excelente día. Te doy la bienvenida a este podcast. ¿Charlamos? Siguiendo un poco con el tema del episodio pasado sobre volver a intentar cosas que no nos salieron bien en los primeros intentos, hoy quiero hablarte de la importancia de darnos la oportunidad de aprender. Pero antes, hola, soy Jessica y creé este podcast para que practiques escuchar el español latinoamericano en un contexto real y natural. Aquí no se trata de confundirte con reglas gramaticales complejas, sino de contarte historias como si estuviéramos teniendo una charla entre amigos. El propósito de este podcast es que acostumbres el oído a escuchar español al mismo tiempo que reflexionamos sobre la vida en general, como si nos estuviéramos tomando un café juntos. Y justamente hablando de eso, la charla de hoy se la dedico a una persona que me donó un café a través del enlace que está en mi perfil. No sé tu nombre porque hiciste la donación anónima, pero de todas maneras te agradezco que apoyes este podcast y espero que disfrutes mucho nuestra charla de hoy. Y ahora sí, empecemos. Hace muchos años decidí que quería estudiar música profesionalmente. Cuando tomé esa decisión tenía 14 años y llevaba 7 estudiando violín. Y cuando empecé a plantearme qué quería hacer cuando fuera grande, ser violinista me llamó la atención. Entonces les dije a mis papás y ellos me inscribieron en un conservatorio en el que formaban a músicos jóvenes que aspiraban a hacer una carrera profesional con la música. Era una preparación seria para entrar a una universidad. El conservatorio era muy exigente. Ahí nos hablaban mucho de la importancia de dedicarnos por completo a nuestro instrumento y al estudio de la música. Nos explicaban que quienes no pasaban el día entero practicando y perfeccionando su técnica nunca llegarían a poder vivir de la música porque no iban a alcanzar un nivel competitivo. Y en parte supongo que tenían razón. Es verdad que en el mundo de la música hay muchísima competencia y personas demasiado talentosas que pasan muchos años estudiando y estudiando para mejorar. Entonces, por ese lado, las exigencias eran razonables. Nos decían, si quieres vivir de la música en el futuro, debes tomarte esto en serio desde ya. Te recuerdo que yo tenía 14 años. Yo siempre he sido muy disciplinada y muy autoexigente. De eso no vamos a hablar ahora porque ya te lo conté en otro episodio. Y cada vez que me decían que tenía que pasar más y más horas estudiando violín, yo trataba de hacerlo y me presionaba muchísimo todos los días. Y sí, es necesario esforzarse por aprender y mejorar en algo en lo que uno quiere tener éxito. Pero en un momento ese mensaje y esa exigencia empezaron a ser muy tóxicos en mi vida, en especial si tenemos en cuenta que yo era demasiado perfeccionista y muy joven. Yo empecé a tocar violín a los 8 años, muy pequeña, pero mis compañeros del conservatorio decían que había empezado demasiado tarde y que solo quienes empiezan a estudiar sus instrumentos a los 3 o 4 años son quienes logran alcanzar un nivel suficientemente alto como para vivir de la música. Y lo repetían mucho, hasta el punto que me lo creí por completo. Digamos que ese tipo de comentarios son muy comunes en el mundo de la música. Me imagino que en otras disciplinas pasa algo parecido, pero yo cuento mi experiencia con la música porque fue la que viví. El caso es que yo estaba tan convencida de que de verdad había empezado muy tarde a aprender violín que me daba vergüenza decirlo cuando me lo preguntaban. Si alguien me preguntaba que cuántos años llevaba estudiando violín, yo evadía la pregunta y hacía lo posible por no contestar. Y bueno, yo trataba de compensar el hecho de que había empezado tarde, entre comillas, estudiando mucho más y pasando muchas más horas tratando de mejorar.
Y tenía tan metido ese mensaje en la cabeza, eso de que si no estudiaba a todas horas no iba a mejorar, que me empecé a autoexigir hasta un nivel que ya no era sano, y me invadía la culpa cuando hacía cualquier otra cosa que no fuera estar estudiando violín. Si salía un fin de semana a comer con mi familia o a cine con mis amigos, sentía una culpa enorme y una voz en la cabeza que me decía deberías estar estudiando. Entonces colapsé y 2 años después de haber entrado al conservatorio renuncié a la música. Un día me dije que definitivamente no quería que el resto de mi vida fuera así, con esa presión y esa culpa constante, y tomé la decisión de buscar otro camino. Si te digo la verdad, esa no fue la única razón por la que dejé el conservatorio y la música, sino que hubo una mezcla muy grande de situaciones horribles que se juntaron y que contribuyeron a que tuviera que elegir eso. Pero bueno, esa es una historia bastante larga e incluye cosas oscuras y muy tristes, y todavía me parece dolorosa, y este episodio definitivamente no es para hablar de eso en particular. La cosa es que después de dejar el conservatorio, seguí pensando durante muchos años que había empezado demasiado tarde con el violín. Ahora, 13 años después, lo pienso y me parece algo absolutamente ridículo. Empecé a estudiar violín a los 8 años, era una niña. ¿Cómo me dejé convencer de que había empezado tarde? Y además, ¿cómo puede pretender alguien que yo hubiera tomado la decisión de aprender violín a los 3 años? Sí, hay casos de niños que desde esa edad aprenden instrumentos, pero porque viven en un contexto que los invita a eso, y en todo caso la decisión la toman los papás de esos niños, no los niños mismos. ¿Quién a los 3 o 4 años sabe exactamente qué quiere hacer el resto de su vida? Pero claro, yo había escuchado tantas veces ese mismo mensaje de que empezar a los 8 era demasiado tarde que me lo había creído. Cuando yo entré al conservatorio tenía 14 años y ya llevaba 7 aprendiendo violín. Pero imagínate cómo era para quienes entraban al conservatorio a los 15, 16 o 20 sin saber tocar ningún instrumento. A pesar de que los aceptaban en el conservatorio, desde el principio prácticamente les decían que no lo iban a lograr. Quizás no lo decían así directamente, pero el mensaje estaba por ahí siempre. El caso es que me tomó mucho tiempo sacarme esa idea de la cabeza y trasladé ese mensaje a muchos otros aspectos de mi vida. Cualquier cosa que quería aprender, lo primero que pensaba era que ya era demasiado tarde. Si había sido tarde empezar a los 8, era muchísimo más tarde empezar a los 16 o 17, ¿no? Pero una experiencia que me ayudó demasiado a cambiar ese mensaje y a sacarme esa idea fue inscribirme a clases de artes aéreas. De eso te hablé un poquito en el episodio anterior, el de los deportes, pero no entré en detalles, así que lo haré ahora. Me acuerdo de que la primera vez que vi muy de cerca un show de artes aéreas yo tenía 17 años, y ver ese show me fascinó. Me parecía increíble que esas personas pudieran volar, y en ese momento me dieron muchísimas ganas de hacer algo así, pero por un lado estaba convencida de que yo era mala para cualquier deporte o ejercicio, y por el otro estaba convencida de que ya era demasiado tarde para empezar a aprender, así que descarté la idea sin siquiera intentarlo. Pensé, me encantaría, pero no es para mí. Y fue hasta 3 o 4 años después de eso que tomé la decisión de probarlo. Si escuchaste el episodio anterior, ya sabes cómo fue que hice las paces con el ejercicio. Y cuando me sentí lista, recordé ese sueño que tenía olvidado y lo rescaté. Entonces me puse a buscar por internet estudios donde dieran clases de artes aéreas y encontré que en todos ofrecían clases para adultos principiantes. Y cuando lo vi, casi que no lo podía creer. ¿En serio podía empezar a aprender desde cero
teniendo ya 20 o 21 años? ¿Podía aprender aunque no tuviera la flexibilidad o la fuerza necesarias? Y pregunté y me dijeron que por supuesto, que las clases eran justamente para eso, para aprender, para ir ganando de a poco esa flexibilidad y esa fuerza. Y entonces me inscribí muy feliz y muy ilusionada. Y la comunidad de personas que encontré en ese estudio fue absolutamente hermosa. Mi experiencia con las clases de artes aéreas fue increíble, no solo porque estaba haciendo algo que me encantaba, que era volar, sino porque tenía a un montón de personas que me animaban, que me decían que sí podía y que me tenían paciencia y respetaban mi proceso de aprendizaje. En ese estudio encontré un mensaje completamente distinto al que escuchaba en el conservatorio. Aquí era válido ser principiante y empezar a cualquier edad, y la importancia radicaba en la constancia y en el querer mejorar día a día a un ritmo individual, y no en si había empezado a practicar artes aéreas a los 3 años. Y todo eso para mí fue algo muy sanador y que me dio otra perspectiva muy distinta de la vida. Una anécdota puntual que recuerdo claramente de esas clases es algo que yo llamo mi momento Mulan. Resulta que una de las pruebas que teníamos que hacer en una de esas clases era trepar una cuerda. Y yo jamás en la vida había hecho eso, no tenía ni idea de cómo hacerlo. Y cuando la profesora dio la indicación, todos mis compañeros empezaron a trepar como si nada. Y entonces, con mucha vergüenza, yo le dije a ella que no podía subir la cuerda. Y ella lo que me dijo fue: no importa, mira, te voy a explicar cómo se hace. Y ahí me hizo una demostración. En teoría es fácil, pero se requiere suficiente fuerza en los brazos y yo en ese momento no la tenía. Y ella me dijo que no me preocupara, que siguiera intentando un poquito en cada clase y que con tiempo llegaría a tener la fuerza para subir la cuerda y llegar al techo. Entonces le hice caso y empecé a intentar subir la cuerda, aunque fuera 5 centímetros. Y aquí es donde viene mi momento Mulan. ¿Recuerdas esa escena de la película en la que de fondo suena Hombres de Acción? En mi opinión, es la mejor canción de la película y está dentro de mi top 5 de canciones favoritas de Disney. Pero bueno, en esa escena todos están entrenando y nadie puede trepar el tronco para bajar la flecha que está en la parte alta. Y Mulan intenta e intenta, pero siempre se cae, hasta que llega un momento en el que toma la decisión de lograrlo y encuentra la forma de trepar el tronco y de recuperar la flecha. Pues eso tal cual fue lo que me pasó a mí. Yo miraba la cuerda y miraba el techo y lo veía muy lejos, inalcanzable. Pero un día, después de intentarlo muchas veces, empecé a trepar y a subir y subir y subir hasta que llegué al techo. Quizás da risa, pero mientras subía, la canción de la película sonaba en mi cabeza. Fue un momento de mucha satisfacción personal. Y cosas así pasaban siempre en esas clases. Siempre había una persona que lograba algo que llevaba intentando durante mucho tiempo y todos celebrábamos. Nos apoyábamos unos a otros, nos dábamos ánimos, nos ayudábamos. Era algo muy lindo que tuvo un impacto muy positivo en mi vida y en cómo empecé a asumir los retos. Porque el mensaje era: sí se puede, inténtalo y verás que sí se puede. Y claro, todo es un proceso, hay que ir paso a paso, pero se puede. Y lo valioso es recordar que uno siempre puede aprender cualquier cosa a cualquier edad, siempre y cuando esté dispuesto a intentarlo. Y así como lo dije en el episodio sobre el perfeccionismo y sobre mi proceso de aprender a dibujar, lo voy a volver a decir aquí porque me parece importante reforzarlo. Si estás escuchando este podcast, lo más seguro es que estás aprendiendo español, que estás aprendiendo un nuevo idioma. Y yo he escuchado muchas veces eso de que uno ya no puede aprender un idioma nuevo después de cierta edad. Y yo estoy aquí para decirte que eso no es cierto. Claro que puedes aprender.
Tenemos que darnos la oportunidad de aprender y sacarnos de la cabeza que ya es demasiado tarde o que tendríamos que haber empezado a los 3 años. Si alguien te dice eso, no lo escuches. Escucha a quienes sí tienen palabras positivas y de ánimo y a quienes te recuerdan que sí se puede. Pon tu energía ahí y respeta tu proceso personal de aprendizaje, poco a poco y con paciencia. Y ahora déjame recordarte que en YouTube pongo este podcast con el texto en la pantalla para que puedas leer mientras me escuchas. Y si te unes a mi Patreon tendrás acceso a mucho material de apoyo para que sigas aprendiendo, como transcripciones anotadas, ejercicios de comprensión de cada episodio y juegos para aprender vocabulario. También me puedes seguir en Instagram para que tengamos contacto más directo. En todos esos lugares me encuentras como @charlamospodcast. Los enlaces están en la descripción. Y una forma muy fácil de apoyar este podcast es compartiéndolo con alguien o comprándome un café a través del enlace que está en la descripción. Así puedo dedicarte la próxima charla. Todo eso a mí me ayuda mucho y me mantiene motivada a seguir publicando más contenido. Y bueno, por hoy yo ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Y tú qué dices? ¿Charlamos?